Hi everybody, hola a todos. Hoy vamos a ver la lección número 2 del libro número 6. Today we will see lesson number 2, book number 6 of American Language Course. Okay? In this lesson we will see some things in grammar like object pronouns, make questions with W word how, the use of would like too, and indefinite pronouns, something, anything, and nothing. En esta lección vamos a ver el uso de los object pronouns, la formulación de preguntas con el how, el uso de would like, que más adelante vamos a ver su significado y cuál es el uso correcto, y los indefinite pronouns, ¿ok? So, let's start. How did you get here? ¿Cómo? Ya sabemos cuál es la definición del how. ¿Cómo? Did you get? Tú llegaste aquí. ¿Ok? Here. ¿Cómo tú llegaste aquí? ¿Cómo llegaste tú aquí? ¿Ok? We say that we will see these things in this lesson. ¿Ok? Como les había mencionado, vamos a ver todos estos puntos de la gramática en esta lección. So, let's start with object pronouns. ¿Ok? Vamos a empezar con los object pronouns. Conocemos ya lo que son los subject pronouns. Los que comúnmente, les decimos solamente pronombres, ¿no? No subject pronouns, que es su nombre completo. Que serían I, you, he, she, it, we, they. Estos reemplazan, como bien sabemos, al sujeto. Puedes reemplazar nombres propios, cosas, animales, nombres de personas, grupos. Por eso son pronombres, pueden reemplazar al sujeto, ¿ok? Y los subject pronouns de igual forma reemplazan a un sujeto, pero estos no van al principio. Esa es la gran diferencia. Los subject pronouns van al principio de la oración, ¿ok? Es el sujeto principal de la oración. Y los subject pronouns van en el medio, normalmente, o al final. Ya vamos a ver en los ejemplos diferentes posiciones en las que pueden ir, pero básicamente van a ir después del verbo. Pueden que sean oraciones cortas, oraciones simples, en las cuales van a ir los subject pronouns después del verbo y ahí termina. O pueden que sean oraciones compuestas, oraciones complejas, en las cuales van a ir al medio. Pero básicamente los subject pronouns van después del verbo principal. ¿Ok? En este recuadro pueden ver la comparación, ¿no? I, me. You, you. Es el mismo, ¿no? He, him. She, her. It, we, us. They, them. ¿Ok? Estos object pronouns deben memorizar. ¿Ok? So let's see some examples. Vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor. ¿Ok? Example number 1. Does John know Mary? ¿Conoce John a Mary? No, he doesn't know. Hasta ahí habíamos conocido la estructura, ¿no? No, él no conoce. No, he doesn't know her. Como pueden notar, este her está reemplazando al Mary, pero después del verbo. No, he doesn't know her. No, él no conoce a ella o no la conoce a ella. ¿Ok? Puede ser un poco redundante en la traducción. Let's see another example. Do you know Frank? Yes, I know him. ¿Tú conoces a Frank? Sí, yo conozco a Franco o yo lo conozco a él. ¿Ok? When did he call you? He called me last night. ¿Cuándo te llamó él? Él me llamó a mí anoche.
como pueden notar, el object pronoun va después del verbo. En los 3 ejemplos va después del verbo. ¿Ok? When did you visit mother and father? I visited them last night. ¿Cuándo visitaste a mamá y papá? Yo los visité a ellos anoche. I visited them, nuevamente después del verbo, el object pronoun, anoche. ¿Ok? Como pueden notar, esto reemplaza el them, reemplaza al mother and father, que sería they, pero como no está yendo en un principio, tiene que usarse el object pronoun, que es el them. ¿Ok? De igual forma acá, está reemplazando a Frank, el him. Pero como no está yendo en un principio, no se puede utilizar el he, entonces se utiliza el him. ¿Ok? And the last example. When did the teacher speak to you and John? He spoke to us yesterday. ¿Cuándo el profesor habló contigo y con John? Él habló con nosotros ayer. ¿Ok? Es, como pueden notar igual en este ejemplo, el us está reemplazando al you and John. Tú y John, en ese caso está incluyendo, ¿no? Por eso se utiliza el us de nosotros. Él habló con nosotros ayer. ¿Ok? Como pueden notar, esto es muy importante porque se debe tomar en cuenta que tenemos acá el sujeto, bueno, el segundo sujeto después del verbo. Entonces, por eso se utiliza el as. Y bueno, en este caso el to, porque habíamos visto en libros anteriores que el speak siempre va con el to, ¿ok? Al igual que el listen. ¿Ok? So let's continue. Lo que acabo de mencionar, ¿no? He walked to school with me. No siempre va a ir pegado el object pronoun al verbo, ¿ok? Como en este caso podemos dar una información extra y después poner un connective word para utilizar el object pronoun, ¿ok? Let's see the example. He walked to school with me. Él caminó al colegio conmigo. Mary talked to me. Mary habló. Mark habló conmigo. She works with me. Él habló. O él trabaja conmigo. Or she works with her. Ella trabaja con ella. This is for us. Esto es para nosotros. ¿Ok? Let's see another examples. John and I walk to school. John walks to school with me. Otra forma de decir lo mismo, ¿no? Mantenemos la idea. John y yo caminamos al colegio. John camina al colegio conmigo. ¿Ok? Another example. I talked to Mary on the phone. I talked to her on the phone. ¿Ok? En este caso es notorio en este ejemplo, ¿no? Que el her está reemplazando al Mary. We look at the teacher in class. Nosotros miramos al profesor en clases. We look at him in class. En este caso el him está reemplazando the teacher. ¿Ok? I am after you. Yo estoy después de ti. ¿Ok? I'm sorry. They went before us. Ellos fueron antes que nosotros o antes de nosotros. We bought this book for you. Nosotros compramos este libro para ti. ¿Ok? So, now we will see formulation of questions with how.
Ahora vamos a ver la formulación de preguntas con how, que ya habíamos visto en algún libro anterior. Algo de esto, ¿no? El uso del how, con el how much, con el how many. Pero en este caso ya vamos a ver con otros verbos, ¿ok? Plus other verbs than be. Otros verbos además del be, ¿ok? Sample number one. Recordamos un poco. Para la formulación de las preguntas de información, de las information questions, las que usan W words, vamos a colocar primeramente el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Esa es la estructura, ¿no? So, don't forget that. No se olviden eso. ¿Ok? Esa estructura se debe mantener siempre. El auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Y para las information questions, las que utilizan los W words, se utiliza el W word en un principio. Posteriormente se mantiene la misma estructura, ¿no? Habíamos visto el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. So, don't forget that. Nunca olviden eso, por favor. Entonces, tenemos How did Anne go downtown? ¿Cómo fue Anne al centro de la ciudad? Habíamos visto el how, que significa cómo, y acá tenemos el auxiliar did, que nos determina que se está preguntando en tiempo pasado. Después tenemos el verbo, claro, en su forma base, ya que contamos con el auxiliar acá. ¿Ok? She went by taxi. Ella fue en taxi. Este by se encuentra con negrilla porque vamos a utilizar el by siempre que estemos hablando de algún medio de transporte. She went by bus, she went by plane, by boat, and whatever, ¿ok? Ese by, no olviden, vamos a utilizarlo siempre que se requiera hablar de transporte. How did Anne go downtown? She went by taxi. Ella fue en taxi. How did the teacher come to class? ¿Cómo el profesor vino a clase? Nuevamente tenemos el did. Estamos preguntando en tiempo pasado. ¿Cómo vino el profesor a clases? He came by car. Él vino en auto. Another example. How did you come to San Antonio? How did you come to San Antonio? I came by plane. ¿Cómo viniste a San Antonio? Yo vine en avión. Acá ya cambiamos el auxiliar, ya no vamos a usar el did, vamos a usar el auxiliar can, de poder, a la habilidad, ¿ok? How can I get downtown? ¿Cómo puedo llegar al centro? You can get downtown by bus. Tú puedes llegar al centro en bus. Another example. How does Frank get to the base every day? ¿Cómo? En este caso ya estamos utilizando el auxiliar does, que es para el presente, para terceras personas. Debido a aquí tenemos un nombre propio. ¿Cómo Frank llega a la base cada día? He gets here by bus. Él llega acá en bus. ¿Ok? Another example. How did they get to the small town? ¿Cómo ellos llegaron a la pequeña ciudad, al poblado? They got there by helicopter. Ellos llegaron allá en helicóptero. How did you come to this country? ¿Cómo viniste a esta ciudad o a este país? I came here, yo vine aquí, by ship, en barco. How are you doing to Houston next
Are you going to Houston next week? En este caso, estamos viendo el presente continuo, ¿no? El verbo to be más la ing en el verbo principal, ¿no? Por eso va el verbo to be en un principio. How are you going to Houston next week? ¿Cómo estás yendo a Houston la siguiente semana? I am going by train. Estoy yendo en tren. Nuevamente en la respuesta, el verbo to be más la ing en el verbo, ¿ok? Que es el presente continuo, lo que ya habíamos visto. How did you get to Europe last year? ¿Cómo llegaste a Europa el año pasado? We got there by jet. Nosotros llegamos allá en jet. ¿Ok? Another example, how did those soldiers get here? ¿Cómo esos soldados llegaron aquí? They got there by truck. Ellos llegaron allá en camión. Now we will see the use of would like to. ¿Ok? En este caso, el would like significa gustarías. Todo eso, el would like, es gustarías. Te gustaría, gustarías. Okay, so let's see the examples. First, we have oh, I'm sorry. Okay, please forgive me for that. Now, I told you that would like. Les dije que el would like significa gustaría, ¿ok? Tenemos en este caso, I want, yo quiero. Some chocolate ice cream. Bueno, esta es una forma que se utiliza cuando estamos hablando con alguien, con una persona con la cual tenemos confianza, ¿no? Yo quiero algo de helado de chocolate. Si es algo más formal, podemos utilizar, lo correcto es el utilizar el would like. I would like some chocolate ice cream. A mí me gustaría algo, un poco de helado de chocolate. I would like to have some chocolate ice cream. Me gustaría comer algo de helado de chocolate. En estos dos ejemplos pueden notar el uso del to. Como sabemos, el like es un verbo. Entonces, lo que habíamos visto anteriormente, igual no pueden ir dos verbos juntos. Entonces, tiene que ir el to después del primer verbo, ¿ok? Por eso tenemos esta diferencia. En este caso, en el segundo ejemplo, no hay un verbo a continuación. Entonces, no va a ir el to. Cuando sí vamos a tener un verbo a continuación, se separa ambos verbos, el like y el verbo que le va a seguir con el to. ¿Ok? Por eso lo tenemos el to entre paréntesis. Ahora existe la contracción de esta expresión, del would like, del gustaría. ¿Ok? He'd like. He'd like. Es una D. ¿Ok? Es la apóstrofe, la D y mantenemos el like. He'd like to. Es una pequeña D en la pronunciación, ¿ok? Y de igual forma que en todos los anteriores auxiliares habíamos visto, el would igual es un auxiliar. Entonces, va a ir para la formulación de preguntas delante del verbo. Como pueden ver acá. Yes, no questions. Would I like to play soccer? Me gustaría jugar fútbol. Would you like to play soccer? ¿Te gustaría jugar fútbol? Como pueden notar, es una
forma un poco más formal, más educada de ofrecer algo, de preguntar algo, ¿no? Si le gustaría algo. Y bueno, con los W words, la estructura que habíamos recordado hace un momento, ¿no? Siempre el W word, el auxiliar, el sujeto, el verbo, en este caso siempre va a ir el like, y si vamos a utilizar otro verbo, siempre separados por el to. ¿Ok? Let's see some examples to understand better, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor. We'd like some breakfast. Nos gustaría algo de desayuno. En este caso estamos usando la contracción. No vamos a usar el to porque no tenemos un verbo después de like. ¿Ok? Example number 2. Would he like some water? ¿Le gustaría a él algo de agua? Yes, he'd like some cold water. Sí, a él le gustaría algo de agua fría. Number 3. They'd like to order now. A ellos les gustaría ordenar ahora. En este caso vemos el uso del to porque estamos utilizando el verbo order. ¿Ok? Sample number 4. What would you like to do? ¿Qué te gustaría hacer? Esta es una pregunta muy común, ¿ok? What would you like to do? ¿Qué te gustaría hacer? I'd like to travel to your country. Me gustaría viajar a tu ciudad. De igual forma, acá tenemos el uso de to, al igual que en la pregunta. Porque en la pregunta tenemos al verbo do. Y en la respuesta tenemos al verbo travel, viajar. ¿Ok? Entonces, esto nos obliga a usar el to. ¿Ok? Me gustaría viajar a tu ciudad. What would you like for dinner? ¿Qué te gustaría para la cena? What would you like for dinner? Bueno, mantenemos la estructura que les había mencionado, ¿no? Question word, auxiliar, subject, verb, and complement. Would you like some vanilla ice cream? ¿Te gustaría algo de helado de vainilla? Yes, I'd like some. Sí, me gustaría algo. ¿Ok? Como pueden notar, las preguntas son más formales, como para ser alguien que no conocemos, alguien de mayor jerarquía, a una persona mayor. ¿Ok? And the last example, when would you like to eat? ¿Cuándo te gustaría comer? When, ¿cuándo? Would you like? En este caso tenemos el to para separar el verbo eat del verbo like. Es el mayor cuidado que deben de tener en el uso del would like. ¿Ok? And the last part of this lesson is the use of something, anything, and nothing. La última parte de esta lección es el uso de something, anything, and nothing. Son, bueno, es un pequeño review, ya habíamos visto en libros anteriores de igual forma. El uso del something y el nothing es utilizado en oraciones afirmativas. Habíamos visto, ¿no?, que su significado puede variar de acuerdo a la oración. So let's see the examples, okay? Let's order something for dessert. Vamos a ordenar algo para el postre. There is nothing in this suitcase. No hay nada en este maletín, en esta maleta. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con este nothing. Más que todo con el nothing, porque si estamos utilizando el nothing, su significado es nada.
Entonces no podemos negar dos veces. No podemos poner there isn't nothing. Estaríamos negando dos veces algo, ¿ok? Ese es el cuidado que deben tener con el nothing, por favor. Por eso es que el nothing, como dice aquí, se utiliza en oraciones afirmativas. El significado va a ser negativo, pero no puede haber otra negación, no puede haber isn't, wasn't, en ningún tiempo otra negación, porque este nothing ya es una negación, ¿ok? No se puede negar dos veces. Continuamos. The use of something and anything are used in questions. Cuando están en preguntas, ambos significan algo, ¿ok? Would you like something to drink? ¿Te gustaría algo para tomar o algo de beber? Did the teacher say anything about the quiz? ¿Dijo el profesor algo sobre el examen? Como pueden notar, something and anything en preguntas significan algo. Ambos. No hay diferencia, ¿ok? And anything is used in negative statements. En este caso, si vamos a negar, también se puede utilizar el anything, como ven acá en el ejemplo. I didn't eat anything for breakfast. Yo no comí nada para el desayuno. Esto es lo que les decía con el nothing. No podemos poner aquí un nothing porque acá ya tenemos la negación en el didn't. ¿Ok? No podemos poner I didn't eat nothing. En todo caso, tendríamos que poner sin el not. I ate nothing for breakfast. Yo no comí nada para el desayuno. ¿Ok? El anything va a ir para negaciones. Y el nothing no puede tener una doble negación. Su significado sí va a ser una negación. Pero en la escritura, en la gramática, no puede negarse dos veces. ¿Ok? Take care with this. Tengan mucho cuidado con esto, por favor. So, this is the end of the lesson 2, book number 6. Esto es el final de la lección número 2 del libro número 6. Espero que les haya ayudado de mucho. Y espero que no hayan quedado dudas. En caso de existirlas, pueden comunicarse conmigo. Muchas gracias.